Bienvenidos a Archivoteca Hip Hop. Hoy vamos a hablar sobre la muerte de Eazy-E, quien es, para mí, el padrino de la costa oeste. Un tema controversial por la cantidad de opiniones diversas que hay sobre el suceso, el cual estuve investigando basándome en entrevistas, notas y demás información que está dando vueltas en la web, y del cual no he visto mucha información, y menos en lo que refiere a youtubers o bloggers de habla hispana. En este video no vamos a repasar la totalidad de su biografía ni nos detendremos a hablar de su música en profundidad. Nos interesa cuestionar, por ejemplo, algunos datos históricos que se dieron por hechos en la obra cinematográfica del 2015, Letras Explícitas, Straight Outta Compton, una de las películas hip hoperas de mayor recaudación en la historia, basándonos más que nada en entrevistas que dieron los verdaderos protagonistas durante los últimos años. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, de la cual vamos a tratar de transmitir algunos puntos. Vamos a empezar con un poco de contexto. Eric Lynn Wright, también conocido como Eazy-E, nació en Compton, California, el 7 de septiembre de 1964, apenas 2 meses después de que se promulgaran las leyes de derechos civiles. Hasta ese año habían estado efectivas las leyes Jim Crow, que promulgaban la discriminación y segregación racial en todas las instalaciones públicas. Es decir, 2 meses antes de que naciera Eazy-E, en Estados Unidos había apartheid. Existían establecimientos públicos para blancos y otros para no blancos. Los hospitales, escuelas y demás establecimientos que estaban disponibles para blancos tenían una calidad altamente superior a los dispuestos para el resto de la población, lo cual derivaba en el maltrato constante a los negros y latinos en todos los ámbitos. Esta diferenciación impuesta por el Estado daba vía libre a la estigmatización, criminalización y al odio irracional, como también tendía a modificar la autopercepción y la autoestima de los oprimidos, a la vez que simplificaba la tarea de normalizar la creencia de que estaban destinados a cumplir el rol social que beneficiaba a los blancos, es decir, la servidumbre. Las primeras pandillas de Compton se remontan hacia los años 50 y fueron formadas por blancos en su intento de frenar el asentamiento de negros en el barrio. En ese clima de hostilidad se comenzó a forjar la idiosincrasia de los nuevos vecinos afrodescendientes. La rebeldía y la actitud que estos negros heredaban en su ADN parecían estar destinadas a ser bandera y un ejemplo de libertad pocas veces visto en el mundo artístico. Eazy-E fue el primer gran emprendedor negro de la costa oeste en la industria del hip hop. Ruthless Records, como toda empresa de negro exitoso, fue, para los supremacistas blancos, un ejemplo que había que intentar tapar. Él empezó todo. Construyó, invirtió, unió lazos, reunió a esos negros que tenían la actitud y el talento, hizo las conexiones necesarias, rapeó unos versos y hasta conquistó las cámaras con su indiscutible carisma. De a poco se iba haciendo oficial algo que ya no había forma de parar. Los negros de los barrios pobres podían lograr el éxito musical también en el oeste, superando todos los obstáculos de la América blanca. Eazy comenzaba un árbol cultural que serviría para dar pie al gangsta rap, al G-Funk y a artistas como Dr. Dre, Ice Cube, el propio Snoop Dogg, quien le dedicó unas líneas en un diss, pero luego se sumó al Chin Check de NWA en 1999 y le dedicó sus respetos desde ahí y por siempre. Además de Eminem, 50 Cent y muchos otros artistas que surgieron a partir y gracias a ese legado que dejó Eazy. Este nuevo empresario exitoso, el cual aprovechaba su nivel de exposición para hablar de las realidades que no se contaban en los noticieros y que tenía una empresa respetada en la industria de la música, significó un, entre comillas, mal ejemplo para el Estado yanqui, sus políticos y los sectores supremacistas y clasistas más extremos. La preocupación de las autoridades llegó a tope con Fuck the Police, escrita por Ice Cube en 1988. A partir de ese momento comenzaría el acecho.
cartas intimidatorias por parte del FBI hacia la banda, censuras en las radios, acusaciones en la televisión, mala prensa en distintos medios de comunicación, entre otras tácticas encabezadas por el Estado para intentar frenar a estos contagiosos oradores musicales. Fue él mismo quien compartió mesa con Bush padre en la Casa Blanca en 1989 para apaciguar las aguas y frenar la persecución. El resto de la historia transcurre, según comentan algunos protagonistas en diversas entrevistas, de manera similar, aunque no idéntica a como la cuenta la aclamada Letras Explícitas, que tiene al hijo de Ice Cube como intérprete de su padre, como también al propio Ice Cube, Dr. Dre y Tomika Wright, viuda de Eazy, en la producción y en los guiones. Antes de tratar de analizar algunas de las contradicciones que existen entre lo que algunos protagonistas cuentan en entrevistas y lo que muestra la película, es propicio resaltar que la enorme mayoría de los espectadores de dicha obra van a tomar al pie de la letra los hechos históricos que allí se relatan, de manera tal que las posteriores desmentidas, en notas o entrevistas, difícilmente puedan corroer el relato ya expuesto en el cine, Netflix y demás plataformas que la exponen. A modo recordatorio, para ubicar al lector antes de exponer los datos que motivaron este editorial, nos corresponde hacer mención de la famosa entrevista que le hicieron a Suge Knight, cofundador de Death Row, en City TV en el año 2003, en la cual da a entender, de manera tan turbia que hiela la sangre, que a Eazy le inyectaron el virus del HIV de manera intencionada. Las escalofriantes palabras salieron en tono socarronas, como quien cuenta un chiste, pero con un Suge Knight muy relajado, fumando habano en un estudio de televisión. Pocos de los presentes atinaron a reírse, aunque eso poco pareció importarle al empresario afiliado a los Math Piru. Dicho comentario trajo consecuencias en distintos ámbitos. El hijo de Eazy, Lil Eazy, que iba al colegio con algunos jóvenes relacionados con Death Row, se batió a golpes de puño con varios de ellos. Suge Knight fue enviado preso ese mismo año por violar su libertad condicional al golpear a un aparcacoches. Evidentemente, la inteligencia no era lo suyo. De ahí surge la teoría de que Suge inyectó a Eazy, teoría avalada, entre otros, por el rapero mexicano de Ruthless Records, discográfica de Eazy, Kid Frost, quien hace alusión a Suge sin nombrarlo, describiéndolo como el Diablo Negro. Controversias en la obra cinematográfica. En primer lugar, hay un hecho que nadie dice haber visto, y, por el contrario, varios niegan su veracidad: la supuesta golpiza de Suge Knight y otros matones a Eazy en el estudio. El empresario, youtuber, DJ y revisionista del hip hop, DJ Vlad, le pregunta sobre este hecho a Mob James, por entonces guardaespaldas de Death Row, quien tilda a este hecho de imposible, ya que, de haber sucedido, a él le hubiese correspondido estar ahí, y, por el contrario, ni siquiera escuchó hablar del hecho hasta que vio la película. Al respecto, en el mismo canal de YouTube, el revisionista le consulta al poco feliz Keffe D, un viejo OG Crip de Compton relacionado con la muerte de Tupac y Biggie, quien también niega el hecho, alegando que Eazy tenía a todos los Compton Crips atrás, lo cual lo hacía difícilmente vulnerable. Como tercera opinión tenemos a Vision Knock, gran amigo y compañero de Eazy, rapero y productor, letrista en Real Motherfucking G's, o sea, él escribió la letra de Eazy, quien también lo niega, afirmando que si Suge hubiese tocado a Eazy, habría despertado una guerra entre bandas. Por último, y aunque no significa específicamente una desmentida, tenemos la entrevista de Eazy hablando de Suge y Dre en un programa de televisión, la cual se puede encontrar también en YouTube, acusándolos de querer destruir Ruthless Records y prometiendo volver recargado. Este video del que les estoy hablando ahora está subtitulado en este mismo canal. Pero esta escena de violencia incomprobable es solo una de las tergiversaciones históricas que se dan en el film. Acá la cosa se va a poner incluso más picante, pero antes de seguir te voy a pedir que te suscribas y le des like a la campanita, así te avisa cada vez que subo más data oculta sobre la riquísima historia de nuestra amada cultura hip hop.
En el año 2019, DJ Vlad hizo un posteo en Instagram con la foto del obituario de Easy, con un escrito que llamaba a la gente a tener conciencia respecto del virus del SIDA, lo cual le valió una respuesta sorprendente e inesperada. La hija menor de Easy le dedicó las siguientes palabras. Cito textual. A mi padre no lo mató el SIDA, no lo mató Shug, no lo mató la CIA. Las cosas son más grandes que vos y yo. Estoy cansada de que mi padre sea la cara del VIH. No es real. No voy a permitir que mi padre sea la cara de algo que no causó su muerte. Díganme cuáles son sus fundamentos. ¿Las declaraciones que mi padre fue forzado a exponer? ¿O el hecho de que en el hospital no hay ningún archivo sobre él? ¿O que ninguna autopsia fue hecha para demostrar la causa de su muerte? Cierro comillas. Además, en ese mismo posteo, avisó que las verdades saldrían a la luz con el documental que ella misma estaba preparando al respecto, llamado A Ruthless Scandal, No More Lies. El escándalo de Ruthless, no más mentiras. Vamos a pasar a describir los hechos. En 1995, Easy fue internado en Norwalk Community Hospital por una complicación en los pulmones. Entró el 16 de febrero y salió el 19 del mismo mes porque ya se sentía mejor. A la estrella del hip hop no le detectaron nada fuera de lo común en ese lapso. Al poco tiempo de estar trabajando en el estudio, sus pulmones volvieron a colapsar y fue internado el 24 de febrero en el Cedars Sinai Medical. El 1 de marzo fue diagnosticado con el virus del HIV. El deterioro fue muy acelerado. Rápidamente perdió la capacidad de hablar y moverse. Finalmente falleció el 26 de marzo. En la partida de defunción se describe paro cardiorrespiratorio sin mención ninguna al virus. Misteriosamente, siendo una de las personas más populares que históricamente se internaron en ese hospital, no existen archivos de él. El relato oficial es que en algún momento entre el lapso en que Easy cae internado y el momento en que pierde la capacidad de moverse y comunicarse, firma una declaración final donde deja la enorme mayoría de sus bienes y los derechos de Ruthless Records a Tamika Woods, su pareja y esposa en ese momento. A este relato se le suma DJ Yella, el único miembro de NWA que estuvo en su funeral. Quien lo pone en duda es BG Nock, que ya lo nombramos antes, recordemos la persona con quien hace Real Motherfucking Cheese y que escribe la letra, quien en otra entrevista con DJ Vlad afirma que a la semana de internación ya no dejaban que nadie lo visite, lo cual es raro, ¿no? Si no te puede visitar nadie, ¿cómo haces para firmar una declaración final? Además, esa declaración final sale de tu voluntad, la escribiste vos, la verdad que es incomprobable. Y no hay forma de saberlo si Easy estuvo de acuerdo con esa declaración o no. En la nombrada declaración final se afirma que Easy tenía 7 hijos, cuando Easy siempre dijo lo que hoy es sabido por todos, que en realidad son 11. Es decir, ya hay datos extraños, digamos, que Easy afirmaba una cosa y en la declaración final supuestamente firmó otra. Para agregar más datos al misterio, según cuenta el investigador y autor de Original Gangsters, Ben Westhoff, el matrimonio de Tamika Woods y Eric Wright se da 12 días antes de la muerte del artista. En el certificado de dicho matrimonio, el nombre de Eric está tipeado por computadora y no tiene firma. Con el tiempo, como afirma Arabian Prince, miembro fundador de NWA, Tamika dejó de mandar las regalías a los artistas de la discográfica que heredó. Para más datos respecto de su herencia, Lil Easy, hijo del difunto padrino de la costa oeste, creció en el barrio de Compton, en la misma casa donde creció su padre, y es miembro de Kelly Part Compton Crips, una pandilla de uno de los barrios más peligrosos de California. Nada le quedó más que el apellido del padre y el hogar en su barrio de crianza. Cuando le preguntan a Lil Easy respecto de la muerte de su padre, dice cosas como: ¿qué datos fehacientes hay de que haya muerto de eso? No fue lo que el mundo cree que fue. De toda la gente que rodeaba a Easy, nadie contrajo el virus, ni existen datos que lo conecten con otra persona contagiada. A esta última declaración se le suma Wishbone,
miembro de Bone Thugs and Harmony. Además, Crazy Bone, miembro de la misma banda, dice en aquella misma entrevista: conocí muchas personas enfermas de SIDA y sé cómo lucen en sus últimos tiempos de vida. Eazy no lucía así. La misma opinión, aunque con distintas palabras, repite BG Knock en más de una entrevista. ¿De qué murió Eazy realmente? ¿Por qué, siendo conocido mundialmente, no hay archivos de él en el hospital? ¿Qué pasó en el lapso de un mes de internación? ¿Bajo qué condiciones contrajo matrimonio? Quizás este editorial deje más preguntas que respuestas. Lo que sí podemos afirmar es que el relato oficial, lo que se expone en la película y replican los medios de comunicación, está en duda. ¿En qué pensamos cuando hablamos de Eric Lynn Wright, también conocido como Eazy-E? Desde estas líneas nos limitamos a llamar la atención del oyente para que encienda las antenas a la hora de sacar conclusiones y no se deje guiar por una sola fuente, por más mainstream que sea. La influencia más fuerte y directa que ejerció Eazy fue sobre los jóvenes que se sintieron identificados por lo que él expresaba, pero también ejercía influencia sobre otros miembros de la banda, empresarios de la música, artistas urbanos y referentes importantes de su comunidad. Con todas las contradicciones que implica el personaje en cuestión, optamos por recordarlo como un enclave fundamental para toda una cultura y como ejemplo de rebeldía ante lo impuesto por el gobierno y por los entes del poder, los cuales, a base de opresión y coacción social, tienden a acallar las voces de los que hablan de la realidad desde la óptica de los jóvenes que crecen en los mismos barrios que el mismo gobierno excluye y olvida.